Misterios y curiosidades extraordinarias. Descubrimientos imposibles. Huellas de Tennessee. A principios del siglo XIX, Josiah Priest, escritor especulativo de historia y arqueología, escribió en su obra Antigüedades Americanas de 1851 el descubrimiento de huellas petrificadas cerca del nacimiento del río Tennessee. Lo extraño es que eran de diferentes animales como osos, pavos y seres humanos con 6 dedos en cada pie. Según Priest, además de eso se encontraban las huellas de un gigante con 40 centímetros de largo por 33 de ancho. El asombroso relato no daba más explicaciones, ni la ubicación exacta, ni mucho menos fotografías. A esto nunca se le ha prestado atención por considerar a Priest como un pseudohistoriador. La historia es tan seductora como para dejarla en el olvido. Quizá Priest no mentía del todo. Las huellas de humanos con 6 dedos no son imposibles. Podría tratarse de ancestros con el primer caso documentado de polidactilia. Es un trastorno genético donde un humano o animal nace con más dedos en la mano o el pie. En este caso podría tratarse de un Homo erectus. Este trastorno es causado por una aberración cromosómica, pero también puede presentarse naturalmente por un solo gen. Con respecto a la huella del gigante tampoco podría ser imposible. El Gigantopithecus fue un primate hominoide que existió hace más de 1 millón de años, siendo el más grande que habitó el planeta con una altura de 3 metros. Esta especie se cree que convivió con el Homo erectus, pero finalmente se extinguió. Quizá aquella huella junto a la de los 6 dedos perteneció a un ejemplar de estos, aunque se cree que solo existió en Asia. En 1880, una expedición de arqueólogos americanos descubrió lo que podría ser los restos de una nueva especie de ser humano. Cráneos humanos con cuernos. Cráneos humanos con cuernos fueron hallados en un túmulo sepulcral de Zaire, en el condado de Bradford, Pensilvania. Salvo por los salientes córneos de unos 5 centímetros encima de los arcos hilares, los hombres a los que pertenecieron estos esqueletos eran anatómicamente normales, aunque de unos 2 metros de estatura. Se calculó que habían sido sepultados hacia el año 1200 de nuestra era. Según la historia, los restos fueron enviados al Museo Americano de Investigación de Filadelfia, donde finalmente desaparecieron, sin dejar huella. Nos encontramos nuevamente con restos asombrosos que se encuentran desaparecidos. Y aunque el descubrimiento parece insólito, no es del todo imposible. La razón que encontré si este caso fuese verdadero es que estaríamos ante un caso de cuernos cutáneos. Este es un padecimiento que se define como una lesión tumoral. Por lo general su aspecto es cónico y se le atribuye a lesiones benignas o malignas en zonas expuestas, que finalmente se desarrollan en cuernos. En términos médicos, debido a carcinomas espinocelulares, queratosis actínicas, enfermedades de Bowen, entre otras. Este cuerno cutáneo aparece principalmente en personas de avanzada edad. Mi teoría es que este grupo o tribu conociera las consecuencias de ciertas lesiones y lo provocaran en los ancianos para producirles estos extraños cuernos. El norteamericano es rico en leyendas de las tradiciones indias. Unas de ellas nos hablan sobre los gigantes rojos que habitaban esa zona hace cientos de años. La momia de Lovelock. En 1911 mineros empezaron a trabajar los depósitos de guano en las cavernas de Lovelock. Habían cargado ya varias carretadas del material cuando encontraron restos indios, y entre ellos una momia al parecer de una persona de casi 2 metros de estatura, con el cabello marcadamente rojo. Según las leyendas de los indios Pahuites, una tribu de gigantes de pelo rojo, los Sitekash, fueron en otro tiempo enemigos mortales de los indios de la zona. La momia parecía confirmar la leyenda Pahuite, por lo que realizaron expediciones en 1912 y 1924, logrando solo hallazgos de menor impresión. Este es uno de los cráneos gigantes encontrados en la zona de Lovelock. Después de estas expediciones quedó en el olvido la leyenda de los gigantes de pelo rojo, y es que al parecer, la momia no era tan insólita. Al no encontrar más indicios de los gigantes, se concluyó que el color rojo de la momia encontrada
Se debía a que habían permanecido en la oscuridad por cientos de años, y al salir a la luz se habían decolorado a rojo. Hoy algunos de esos restos son exhibidos en museos de Nevada, aunque algunos antropólogos aún creen que pudieron de verdad existir tribus de gigantes rojos en el pasado. Si los descubrimientos que hemos visto les parecen increíbles, el que viene a continuación está fuera de toda lógica. Doble dentadura. En 1888, el Minneapolis Pioneer Press, del 1 de julio, publicó que 7 esqueletos fueron encontrados en un túmulo sepulcral cerca de Clearwater, Minnesota. Todos tenían doble fila de dientes en ambas mandíbulas y habían sido enterrados en posición sedente. Sus frentes eran insólitamente bajas y oblicuas, con cejas prominentes. Como en los casos anteriores, no contamos con evidencia o información que avalen estos descubrimientos. ¿Pero será posible que el ser humano cuente con doble hilera de dientes? La medicina nos dice que no podemos desarrollar doble hilera de dientes, pero existen 2 factores que pueden hacer parecer que algunas personas tienen esta condición. La primera es cuando existe un problema con la pérdida de dientes de leche y la erupción de dientes permanentes, ya que por diferentes causas estos pueden salir en posición incorrecta, pareciendo que el infante tenga doble hilera de dientes. La segunda a causa de una patología que se denomina dientes supernumerarios. Esto es que, genéticamente durante la formación del germen dentario, en lugar de formarse un incisivo, se forman 2. También ocurre con los molares, pero no existe registro de algún caso en el que se hayan formado doble toda la dentadura. Descubrimientos imposibles que, a pesar de no contar con información o alguna evidencia, traté de darles una explicación y traerles algo de razón. Coincidencias increíbles. Coincidencia o profecía. Titanic. En 1898, Morgan Robertson publicó una novela que tenía por tema el orgullo, la codicia y la estupidez. Se titulaba El naufragio del Titán, o Futilidad. Describía el viaje inaugural de un lujoso transatlántico, llamado Titán, que aunque considerado insumergible, choca con un iceberg y se hunde, provocando la pérdida de muchas vidas humanas. La novela pasaría sin pena ni gloria hasta que en 1912, un lujoso transatlántico que todos consideraban que no podía hundirse, llamado Titanic, hizo su travesía inaugural, chocó con un iceberg y se hundió, causando un gran número de víctimas. Las coincidencias eran extraordinarias, incluso en los números. Mes del naufragio: Titán, abril. Titanic, abril. Pasajeros y tripulación: Titán, 3000. Titanic, 2207. Botes salvavidas: Titán, 24. Titanic, 20. Número de hélices: Titán, 3. Titanic, 3. Velocidad al chocar: Titán, 25 nudos. Titanic, 23 nudos. El martes 16 de abril de 1912, el New York Times anunciaba el hundimiento del Titanic. El desastre fue extrañamente parecido al descrito en una novela publicada en 1989. Kimono maldito. Un kimono que perteneció sucesivamente a 3 mujeres adolescentes que murieron antes de poder lucirlo, fue considerado portador de tan mala suerte que un sacerdote japonés procedió a quemarlo en febrero de 1657. Cuando estaba haciéndolo se levantó un fuerte viento que avivó las llamas hasta que no pudieron ser dominadas. El fuego así prendido destruyó 3/4 partes de Tokio, reduciendo a cenizas 300 templos, 500 palacios, 9000 tiendas y 61 puentes, acabando con la vida de 100.000 personas. El gran incendio de Tokio de 1657 escapó rápidamente de control de sus angustiados pobladores y consumió la mayor parte de la ciudad. Un auténtico polvorín de casas, templos y puentes de madera causados por un kimono. Un Jonás posterior. Como si se tratara del relato bíblico donde Jonás sobrevive por el poder de Dios al ser engullido por una ballena,
En febrero de 1891, James Bartley, ballenero del Star of the East, desapareció mientras intentaba matar una ballena, cerca de las Islas Malvinas. Supusieron que se había ahogado. 2 días después capturaron el cadáver de la ballena. La tripulación notó que algo se movía en su interior. Cuando, con precaución, le hicieron una incisión en el estómago, encontraron ahí a Bartley. Durante la lucha contra la ballena cayó por la borda y lo engulló el animal. Sobrevivió debido a que el estómago de una ballena contiene mucho aire que le ayuda a flotar. Después que lo revivieron con un baño de agua de mar, Bartley deliró locamente durante las semanas siguientes, pero al final pudo recuperar la salud, aunque con las manos y la cabeza totalmente blancas como el papel y la piel arrugada, debido a los jugos gástricos secretados por la ballena. Sin duda, una historia increíble, como la narrada sobre Jonás y la ballena en la Biblia. Los niños verdes de Warpit. El cronista Ralph de Coggeshall, que escribió en el monasterio de Essex, Inglaterra, cuenta una curiosa historia que sucedió en lo que actualmente es la aldea de Warpit. El escrito data de 1210 después de Cristo, en donde se narra el descubrimiento de una niña y un niño de piel verde, cerca de uno de los pozos de Saint Mary. Tenían un lenguaje muy extraño, por lo que los aldeanos lo llevaron con el Sir Richard de Conn, su señor feudal. Al principio los niños no paraban de llorar y rechazaban la comida. Solo después es que empezaron a alimentarse de judías o porotos recién cortados. El niño moriría pronto, pero la niña sobrevivió y poco a poco perdió el color verde. Cuando por fin pudo hablar el idioma, mencionó que venían de una tierra donde no había sol, y todos eran verdes. Ella y su hermano seguían a su rebaño cuando llegaron a una caverna, y escucharon campanas. Siguieron el camino y finalmente salieron a la luz del sol, que fue donde los aldeanos los habían encontrado. Ralph presentaba esta historia como un relato basado en hechos reales. No obstante, tras ella puede subyacer antiguas creencias de duendes y el inframundo pagano, que podía alcanzarse a través de una caverna donde se escuchaba música encantada. Aún hoy en día, un rótulo en Warpit, Inglaterra, evoca a los 2 niños verdes de la historia, hallados cerca de esa aldea.